Bendiciones, estimados hermanos, les saluda el pastor Kenny Vega y hoy iniciamos un episodio más, el número 20 de estas series maravillosas que el Señor nos permite compartir a través de este medio y a través de estos podcasts. Es una bendición porque hoy escucharemos la historia de una jovencita que venció el cáncer, pero no solamente venció el cáncer, sino que es una jovencita que a pesar del proceso difícil y de la enfermedad, no permitió que su fe y su esperanza fuera derrotada. Es una bendición porque esta jovencita es parte del ministerio de danza de nuestra iglesia. Y aunque la enfermedad llegó y por un momento la enfermedad impidió que ella danzara en esta tierra, nunca ella dejó de danzar y de adorar al Señor en su corazón. Y es una bendición tener ahora a Daisy con nosotros. Es una niña, digo una niña porque recién cumplió 16 años y es parte del Ministerio de Adoración y Alabanza de nuestra amada iglesia, Comunidad Cristiana Ever. Y yo sé, Daisy, que tu testimonio va a llegar a mucha gente y va a tocar muchas vidas. Quisiera, Daisy, que antes de iniciar con este testimonio pudieras saludar a los hermanos que hoy, amigos que te están viendo. Yo sé que la mayoría te conoce, pero algunas personas que van a ver este podcast no te conocen y quisiera que te presentaras y de una sola vez saludas a aquellos que te van a estar viendo. Está bien, pastor. Bendiciones a cada uno de los que nos están mirando. Yo soy Daisy y hoy estaré compartiendo un poco de mi historia, de lo que Dios hizo en mi vida. Amén. Tú eres de Guatemala, ¿verdad? Sí, yo soy de Es Guatemala. una niña de Guatemala, su papá, su mamá y su familia también son miembros de nuestra iglesia, Comunidad Cristiana Ever. Fíjate, Daisy, de que en Segunda de Reyes, capítulo 20, hay una historia de un rey que se llama Ezequías. Ese rey era un hombre que servía a Dios, pero en un momento de su vida, en una tarde, todo se derrumbó, todo cambió en un segundo. El profeta Isaías vino con una palabra de parte de Dios y le dijo: Ezequías, ordena tu casa, prepara todo en tu casa, porque ciertamente morirás. Y le cayó una enfermedad que muchos de los que estudian los escritos sagrados, algunos han llegado a la conclusión que era una especie de una llaga que se comía y iba comiendo su cuerpo. Hasta cierto punto era una especie de cáncer. Pero el rey Ezequías es tan interesante, Daisy, porque él no ocultó su dolor en el momento de su enfermedad, en el momento de recibir esa palabra profética donde se le dice que iba a morir, que iba a dejar a su esposa, el reino, su familia, sus hijos. Y dice de que él empezó a llorar y se volvió a la pared y empezó a hablar con Dios. Y le empieza a decir a Dios: Señor, pero yo he sido un hombre íntegro. Pero aún así había una voz que le decía: pero vas a morir. Y él dice: yo he andado recto delante de tu casa, he hecho lo correcto delante de ti. Y aún así venía esa voz y decía: te vas a morir. Es una voz profética, pero hubo algo que él dijo que cambió todo. Y él en su oración, en medio de su dolor, una oración que no salía de la boca, sino que salía de un alma rota, de un alma que estaba triste por el proceso difícil de enfermedad, en el cual el diagnóstico era y la palabra profética era que se iba a morir. Pero ahí él viene y en el momento de elevar su voz a Dios, él dice lo siguiente, y él dice: Señor, los que descienden al Seol no pueden adorarte, los muertos no te pueden exaltar, solamente los vivos pueden darte adoración. Amén. Y en el momento, el profeta que le había dado la palabra a Isaías de que se iba a morir, no había salido del reino cuando Dios le habla al profeta y le dice: regrésate y dile al rey que le doy muchos años más de vida. Y fue curado de su enfermedad. No ocultó
su dolor cuando vino esa palabra que se iba a morir por una enfermedad terminal. Yo quiero iniciar preguntándote, Daisy, ¿cómo fue el momento en tu vida cuando tú recibiste la noticia de ese diagnóstico, que era un diagnóstico mortal? Porque yo me recuerdo que yo estuve contigo y los médicos dijeron que era un cáncer, que era en el útero, un cáncer ya avanzado, creo que era etapa 4, difícil. ¿Cómo recibiste cuando escuchaste esa palabra que lo que tenías era cáncer? Bueno, pastor, cuando a mí me dieron esa noticia, a mí me impactó mucho, me sorprendió mucho y fue una noticia muy dura para mí, para mi familia. Pero yo me acuerdo que ese mismo instante que me dieron la noticia, mi mamá me agarró de la mano y nos pusimos a orar, pidiéndole a Dios que nos diera fuerza, porque lo que iba a pasar no iba a ser nada fácil, pero por la gracia de Dios yo vencí el cáncer y ahora estoy aquí. Gloria a Dios. Y Él me fortaleció para poder superar y vencer el cáncer. Amén, hija, porque el cáncer no solamente viene y toca tu cuerpo, pero el cáncer también toca tus emociones, toca tus sentimientos. O sea, lo primero que viene cuando una persona recibe una noticia que tienes cáncer, lo primero que viene es que el paciente dice, me voy a morir. Así Ese es. es el primer pensamiento que viene porque somos humanos. Cuando tú recibiste esa noticia que era cáncer lo que tenías, vino también ese pensamiento que dañó tus emociones, ese pensamiento donde hablaba en tu interior diciendo, Daisy, te vas a morir. No, por la gracia de Dios eso no pasó por mi mente. Wow. A mí lo primero que me vino en la mente cuando me dijeron cáncer fue quimioterapia, porque Wow. los doctores, antes de que estuvieran 100% seguros si era maligno o benigno el cáncer, ellos me habían comentado que tal vez tenía que recibir quimioterapia, y allí es donde me explicaron bien cómo era ese tratamiento. Entonces, cuando a mí me dijeron tienes cáncer, lo primero que se Wow. me vino en la mente fue la quimioterapia, Amén. no muerte. Yo estuve contigo y los doctores, pues el diagnóstico que dieron fue que era un cáncer maligno. Pero esto es hermoso, Daisy, porque una cosa es el diagnóstico del hombre, pero otra cosa es el diagnóstico divino en nuestras vidas. ¿Ves? Siempre hay un decreto en esta tierra, pero también hay un decreto celestial sobre nuestras vidas. Y muchas veces el hombre quiere poner un punto final a nuestra historia, pero el que escribe los capítulos de nuestra vida es el único que tiene la soberanía, el poder y la potestad, la autoridad para poner puntos finales a nuestra vida. Amén. Y qué hermoso, porque yo sé que fue un proceso difícil. Antes Daisy, de ir al hospital, cuando empezó todo esto, ¿cuáles fueron los síntomas? Yo sé que había mucho sangramiento en ti, eran momentos de dolor, sé de que había mucha inflamación en tu vientre. ¿Quisieras contar un poquito cuáles eran los síntomas? Y no es porque yo quiera avergonzarte ni nada, lo que yo quiero es de que la gente escuche, porque hoy hay gente que está sufriendo también, gente que está pasando momentos de enfermedad incurable. Y yo quiero que escuche cuáles eran los síntomas que tú tenías, o cuál fue el síntoma más mortal, más doloroso que tú viviste o que tú vistes. Bueno, lo primero que yo noté fue en mi vientre comenzó a crecer de más. Wow. Cuando yo comía normal, no comía demasiado. Comía desayuno, almuerzo y cena y nada más, no comía exageradamente, entonces no entendía por qué mi vientre estaba creciendo de más. Y luego cuando yo lo tocaba se sentía duro. Ujú. Y otro de los síntomas, bueno, no es síntoma, pero algo que sí vi y que pasó era que yo como mujer me dejó de bajar la regla La menstrual. menstruación.
Wow. Sí, y entonces yo lo había ocultado por un año, eso no se lo había dicho a mi mamá, Wow. pero hubo algo que me dijo, el Señor me dijo, dile a tu mamá. Y ahí es donde yo le dije a mi mamá, no he visto mi regla por más de un año. Y uno cuando no ve su regla como mujer, hay veces piensa embarazo. Exacto. Pero yo no me da vergüenza decir esto, yo sigo siendo virgen Wow. y Te has tenía, guardado, te has cuidado. sí. Amén. Entonces, como joven no es fácil Así es. seguir siendo virgen en estos tiempos, pero yo me he cuidado y me he guardado y yo le aseguré a mamá que no estaba embarazada. Entonces ella había hecho una cita al hospital para que me examinen y me revisen sobre qué es lo que me estaba pasando. Pero luego, luego ya no fui a esa cita porque tuve que ir al cuarto de emergencia en el hospital por una infección en el pie y Exacto, me recuerdo. ahí donde le dije al doctor y ahí es donde me dijeron que era un tumor Wow. en el vientre, en el útero. Wow, tremendo. Sé que fue un proceso difícil. Cuando tú le compartes eso a tu mami, a la hermana Juana, ¿cómo reaccionó tu mamá? Porque yo sé que tu mamá, tu hermanita, estuvieron bien cerca de ti en todo este proceso. Pero ¿cuál fue la reacción de tu mami, especialmente que fue, y el amor de una madre, ¿no? ¿Cuál fue la reacción de tu mami cuando ella escuchó que lo que tú tenías era un cáncer maligno? Ella creo que a ella le impactó igual que a mí. Quedamos sorprendidas porque a nadie en nuestra familia le había pasado esto. Pero como le había dicho, pastor, lo primero que ella hizo es orar y pedirle a Dios que Gloria a nos Dios. ayudara. Porque hay mucha gente, muchas personas que creo que cuando reciben esa noticia lo que hacen es deprimirse y Así darse es. por vencidos, pensar que se van a morir, pero mi mamá no. Mi mamá lo primero que ella hizo fue orar por mí y siempre oraba. Sí, en cada momento, cuando a veces yo estaba dormida y ella no podía dormir, ella oraba y oraba, no se daba por vencida. Ella Wow, estuvo allí apoyándome hasta el final. wow. Es que ahí en esos momentos, en las crisis, también se revela el amor de una madre, el amor de la familia. En la crisis, en los procesos de muerte, se fortalece la unidad, la fuerza que te sostiene cuando alguien, un miembro de la familia, está quebrantado. Y yo sé que ha de haber sido difícil también para tu mami porque yo recuerdo que tu mami también viene de un proceso que no mucho tiempo atrás tu abuelita falleció, ella Amén. perdió a su mamá, creo que ella estaba en California, ¿no? Sí, Y pasó momentos duros y me imagino que también ella fue invadida y vino pensamientos después de haber experimentado una muerte. Pero qué lindo ver a tu mami que fue tu sostén en este tiempo. Ver a tu hermanita también, porque sí, yo sé que tu hermana fue de ayuda fuerte, estuvo contigo. De hecho, la última vez que yo fui al hospital y fue a los médicos, a tu hermana la conocían también como te conocen a ti, sí, porque me imagino que ella estuvo ahí siempre, ¿me entiendes? A tu lado en esta lucha. Sé de que fueron 4 sesiones de quimioterapia la que recibiste, ¿verdad? sí, O así sea, es. era una mensual y yo sé que la quimioterapia tiene muchos síntomas, debilita el cuerpo, tu sistema inmunológico se viene hacia abajo. Yo sé que perdiste tu cabello también. Las quimioterapias debilitan físicamente, pero hay algo que el cáncer jamás puede destruir y es la fe y es la esperanza que Dios ha depositado dentro de ti. Yo Amén. quisiera preguntarte, ¿cómo fueron esos 4 meses de tratamiento con la quimioterapia, Daisy? La primera sesión yo tenía miedo porque no sabía cómo mi cuerpo iba a reaccionar o cómo se sentía el tratamiento, pero gracias a Dios primera sesión me la pasaba dormida.
Wow. Y entonces no sentía mucho la náusea ni lo débil que estaba mi cuerpo. Pero en las últimas tres sí sentí mucho náusea, dolor de cabeza, y cómo mi cuerpo estaba muy débil y cómo en el estómago yo tenía hambre, pero por la náusea todo lo que comía lo vomitaba. Yo sentía el Wow. estómago vacío y creo que eso es eso debilitó mi cuerpo aún más, pero gracias a Dios pude pasar por las Cuatro cuatro sesiones. sesiones, sí. ¿Hubo algún momento que te sentiste que ya no podías más? Sí, la verdad sí sentía que ya no podía más más que todo en la primera, no, en la segunda y en la cuarta sesión. Wow. En la segunda es porque sentía como la, el tratamiento consumía mi cuerpo. Sentía muchas náuseas, mucho dolor de cabeza, de cuerpo, porque el tratamiento daba mucha fatiga. Sí. Entonces yo me sentía muy cansada y ya no dormía tanto, entonces sentía más la náusea. Y en la cuarta yo me acuerdo que como era la última, lo sentía, creo que fue el más pesado para mí. Lo sentí muy duro, pero ahí estaba mamá me Wow. decía, Amén. no te des por vencida, es la última, Gloria a no Dios. te des, si Dios te trajo hasta aquí, no te va a soltar, Qué lindo. Él te va a ayudar hasta el final. Qué lindo. Y pues, por la gracia de Dios estoy Y aquí. ahí es, Daisy, donde Dios viene y te abraza. Y Amén, te sí. abraza para darte fuerzas. Y nos abraza y nos da fuerzas a través de personas, a través de nuestros padres, de nuestros hermanos, de un equipo médico que fue una bendición porque yo pude conocer a los doctores y vi cómo los doctores en estos 4 meses te llegaron a amar. Me imagino que te abrazaron, te llenaron de esperanza y la importancia de tener esa fuerza de nuestra familia, de nuestros padres, de aquellos seres queridos. Quisiera preguntarte, ¿cómo te ayudó el ser cristiana o cómo te ayudó el ministerio o la iglesia en este proceso difícil que pasaste? Bueno, pues una de las cosas que me ayudó fue la oración. Sé que yo estuve en la oración de muchos hermanos y muchos hermanos le mandaban mensaje a mi mamá apoyándola y diciéndole que están orando por mí y eso me llenaba de felicidad y me fortalecía porque me daba cuenta de cuánta gente me amaba y en cuánta gente estaba orando por mí. Wow, qué lindo, qué lindo. Es hermoso porque cuando yo fui al hospital la primera vez, yo me recuerdo que tú lloraste y una de los sentimientos fuertes que había y de las tristezas fuertes que había en ti era el ministerio que Dios te había dado. Era dejarle de danzar al Señor. Y eso yo sé que fue uno de los momentos más profundos de este proceso y de tu historia, porque para una adoradora, para una jovencita que danza, no es solamente de tener el cuerpo y que tu cuerpo ya no se va a mover, es sentir que una parte del corazón queda en silencio, porque tú eres parte de este ministerio y me recuerdo que tú me decías, es la tristeza más grande que tengo y el anhelo tuyo de regresar nuevamente, de danzarle al Señor. Yo creo que esto es bueno que lo toquemos porque hoy hay niñas, hay jovencitas que Dios las ha llamado a danzar, que Dios las ha llamado con un ministerio y hoy quieren abandonar el ministerio, quieren dejar, no quieren danzarle al Señor. Algunas ya lo dejaron, pero hoy a través de tu vida yo sé que Dios le va a hacer un llamado a una joven a regresar, a una joven a levantarse, a una joven a decirle sí al Señor, porque tú pasando un cáncer, esa era tu tristeza. Y hoy hay muchas jóvenes que están saludables, que tienen la bendición de Dios, que están bien, pero algunas abandonaron el ministerio. Yo sé que ese era el dolor que tenía porque el pensar que el cáncer
podía detener tus pasos, pero qué lindo porque no pudo detener Amén. ni apagar la pasión que había dentro de ti. Sé que fue una de las cosas más dolorosas y quisiera que nos dijeras un poquito de ese momento, de la tristeza que vino porque no podías danzarle al Señor. Amén, pastor. Sí, esa sí fue una de las tristezas más grandes, porque antes de que me diagnosticaron, 3 semanas antes, yo había dejado de danzar por otra situación y yo en mi mente tenía ya planeado regresar por ahí a inicios de octubre, pero pues los planes de Dios son muy diferentes a Wow, los wow, nuestros. Y al yo enterarme y que no iba a poder danzar por un largo tiempo, me tocó muy duro. Y creo que me tocó qué también lindo. espiritualmente, Wow. porque llegó el enemigo y quiso meter ideas en mi cabeza de que yo no pertenezco al ministerio, yo no soy para nada ni nadie para danzarle al Señor. Y, y mi fe fue disminuyendo ahí. Wow. Pero yo le oraba al Señor y cuando en las redes yo miraba a mis compañeras, ese fuego seguía ahí ardiendo, no se Gloria a Dios, apagaba. gloria a Dios. Y yo le pedía al Señor, Dios mío, permíteme volver. Y sé que por la gracia de Él voy a poder volver a mi Vas a ministerio. volver. Yo Así es. tuve una visión y te vi nuevamente danzando en el altar, te vi danzando en la iglesia. Yo quiero hablarle a jovencitas que hoy tienen un ministerio, Daisy. No permitas pasar por una enfermedad, no permitas pasar por un cáncer, no permitas pasar por una enfermedad que va a limitar tus movimientos. Hoy quizás Dios te está llamando a través de este testimonio y este es el día de retomar nuevamente, de volver al Señor, de tomar el llamado que Dios te ha dado, porque yo sé que tú lloraste y hay lágrimas que también son de adoración. Hay lágrimas también que no solamente son de tristeza, pero ahí en tu intimidad yo sé que lloraste y con fe le dijiste al Señor que en ese tiempo no podías danzarle físicamente, pero le hiciste la promesa de seguir en este ministerio que Dios te ha dado. La Biblia dice que todo lo que respire, alabe a Jehová. Amén. Sirva a Jehová, Daisy. Y mientras hay aliento de vida, mientras hay respiración, mientras hay esperanza, mientras hay propósito, tiene que haber adoración. Y si Dios te permitió mantenerte con vida, si Dios te dio muchos años más de vida, es porque dentro de ti hay una adoradora que tiene que levantarse. Yo te escuché en el hospital porque grabé un poquito el testimonio tuyo. Yo sentía que tú eres una mujer que ha sido llamada no solamente a danzarle, es una mujer que tiene una voz profética. Eres una jovencita de autoridad, una jovencita que Dios ha depositado poder dentro de ti y tienes que levantarte en el nombre de Cristo Jesús. El Amén. milagro, yo quiero que hablemos para ir cerrando del milagro porque la semana pasada los doctores te llamaron para declararte libre de cáncer, para que estuvieras en un momento donde en el hospital se toca una campanita y esa campanita da un sonido de esperanza, de vida, de alegría. Y fue para mí también un gozo escuchar a los doctores cuando te declararon libre de cáncer. ¿Qué sentiste en tu interior cuando los doctores te dijeron que había vencido el cáncer? Yo me sentí muy feliz, muy bendecida y agradecida con Dios porque sin Él no hubiera sido posible que yo venciera el cáncer. Si sin la ayuda sin la ayuda y el apoyo de mi familia, Amén. de usted, de mi querida pastora, yo no hubiera logrado vencer el cáncer. Pero al escuchar eso,
que yo había vencido el cáncer me dio una gran felicidad y una gran motivación a seguir adelante y a no vencerme, porque va a haber más procesos en mi vida, pero sé que Dios tiene un propósito para mí, que por eso me tiene aquí hoy ahora. Amén. Y ahora es una mujer fuerte. Amén. Cuando vengan procesos te vas a recordar el que viviste hoy, el proceso de muerte. Por eso, hija linda, los procesos no son para matarnos. Los procesos no son para terminarnos. Los procesos son aquella escuela que Dios utiliza para desarrollarnos, para hacernos crecer, para ahí enseñarnos de ese Dios todopoderoso y entender de que aunque hay un diagnóstico escrito de muerte, Dios escribió otro diagnóstico y ese diagnóstico fue de vida. Y qué lindo, Daisy, que las historias muchas veces en nuestra vida hay etapas que son de dolor, de tristeza, de llanto, porque yo vi ese inicio en tu mami. Yo sé que tu mami es una mujer fuerte también, pero la vi cuando lloró, cuando empezó todo esto, pero también la vi cuando se tocó esa campanita, la vi llena de alegría. Ya eran llantos no de dolor ni de tristeza, sino que eran llantos de alegría, de agradecimiento. Vi a tu tío, a Francisco, vi a Priscila, vi a tu papá, vi a tu familia, a tus hermanitos, todos los que estamos ahí llenos de gozo. ¿Qué te recuerdas? Me imagino todavía de los rostros de los que estábamos ahí, esas caras de alegría, celebrando. ¿Qué veías tú alrededor? Porque fíjate que sucedió algo muy interesante, que yo oré también y me dio tanta tristeza porque en un área bien pequeña nosotros estábamos celebrando tu victoria, pero allá en el resto de toda la sala habían niños sufriendo, conectados a una máquina, pasando un tratamiento difíciles, niños que ya habían perdido todo su cabello, batallando con cáncer, pero nosotros estábamos celebrando una victoria. Y te recuerdas de las caras de los que estábamos ahí todavía. Sí, sí me acuerdo muy bien. Y estoy muy agradecida con los que me apoyaron porque siempre me motivaban a seguir adelante, a no darme por vencida. Siempre me decían, confiemos en Dios, en el propósito que tiene para tu vida y si por algo estás pasando esto es porque Él tiene un propósito para ti, que Él no está haciendo esto para destruirte, Amén, sino amén. que lo está haciendo para moldearte y hacerte entender que sin Él no somos nada. Qué lindo. Y eso es lo que hoy les quiero decir a muchos Eso. jóvenes, que hay momentos donde nos Leva, alejamos de Dios, pero y vamos a pasar pruebas, pero Él las va a poner en nuestra vida, no para destruirnos, sino para moldearnos y hacernos entender que sin Él no somos nada. Y eso es algo que yo aprendí en medio de este proceso. Amén. Que Él nunca nos abandona, que sin Él no somos nada, no somos capaces de hacer nada ni llegar a ningún lado. Y qué lindo, porque hoy Daisy, quizás alguien te está viendo y te está viendo con dolor, pasando una enfermedad. Quizás alguien te está viendo desde una cama, quizás alguien nos está viendo desde un hospital, desde una posición de temor, de dolor por lo que está viviendo en su cuerpo físico. Pero tu testimonio hoy nos dice a aquellos que están convalecientes y pasando una enfermedad difícil que todavía hay esperanza. Amén. Y que si tú venciste el cáncer, el mismo Dios que le ayudó a Daisy en este proceso es el mismo Dios de todos aquellos que hoy nos están viendo. Amén. Quisiera, Daisy, ¿qué le pudieras decir a aquellas personas que hoy están batallando con una enfermedad grave o una enfermedad dura, incurable y difícil? ¿Qué le pudieras decir a madres que quizás hoy tienen hijos que están pasando enfermedades incurables? ¿Qué le pudieras decir a jovencitos que hoy quizás están en una cama? Independientemente cualquiera que sea la enfermedad, de tu experiencia, de lo que viviste, ¿cuál sería tu mensaje hacia ellos? Bueno,
Yo les diría que no se den por vencidos. Hay momentos donde vamos a sentir que ya no podemos, donde nos queremos rendir, pero recordemos que Dios está con nosotros. Isaías 41:10 Gloria a dice: Dios. no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, de que te esforzaré. Siempre te ayudaré, Amén. siempre te sostendré Con la diestra con de la mi justicia. diestra de mi justicia. Entonces, yo les digo, no se rindan, oren. Dios escucha las oraciones. La oración tiene un poder grande, porque yo oraba y hay veces sentía que las oraciones no servían de nada. Pero Dios me demostró lo contrario. No se den por vencidos. Dios está con ustedes, y si están pasando por un momento es porque Dios quiere hacerlos entender que sin Él no somos nada. Amén. Eso me gusta lo que tú dijiste, que le digas a esas personas que en medio de su enfermedad se sienten abandonadas, así como tú, que sentías que la oración no era escuchada, te sentías abandonada, quizás habían preguntas, ¿por qué a mí me sucedió todo esto? Pero que Dios no nos abandona. Amén. Aunque muchas veces quizás parece que Dios está en silencio, pero también, Daisy, en el silencio Él está trabajando. Y la Biblia dice que para el que cree, todo le es posible. No hay nada que sea imposible para aquel que cree en Dios. Yo sé que el diagnóstico fue real. El diagnóstico fue de un cáncer terminal, pero Dios sigue siendo soberano. Amén. Dios sigue por encima del diagnóstico del hombre. Yo sé, Daisy, que la enfermedad puede tocar el cuerpo, pero no tiene la autoridad de destruir el propósito de Dios en nuestra vida. Y hay personas, quizás tú viviste esto también, que descubren quién es Dios solamente cuando ya no tienen otra cosa a quien aferrarse. Amén. Cuando ya no hay otra opción, cuando Dios es el último recurso, entonces descubres quién es el Dios Todopoderoso. Y nos convertimos como Job, que Job decía: de oídas te había oído, mas sin embargo ahora mis ojos te ven. A veces, Daisy, Dios no evita la batalla, porque en la batalla es donde Dios revela su gloria. Amén. A veces Dios no impide que pasemos por enfermedades mortales, porque allí en medio de la enfermedad Dios revela la gloria de Él y se revela como aquel Dios todopoderoso para el cual no hay nada imposible. Amén. Y mira qué lindo, porque lo que parecía una sentencia final terminó convirtiéndose en un testimonio de vida que puede inspirar a muchos. Amén. Y yo sé, Daisy, que tu testimonio va a llegar a otros lugares. Por lo tanto, hay que seguir adelante con ese corazón agradecido. Yo quiero hablarle a aquellos que quizás hay una sentencia final de un hombre, pero no será tu final. Todo lo que estás viviendo será usado para que testifiques de que no morirás, sino que vivirás y contarás las grandezas de Dios en tu vida. Amén. Daisy, ha sido hermoso. Yo he sentido la presencia de Dios en este tiempo, pero yo quisiera que nos dieras las últimas palabras finales, especialmente a jóvenes que hoy nos van a estar viendo, que nos des las últimas palabras finales al grupo y al ministerio de danza Sisi Ever de nuestra iglesia, y que me motives a esas niñas. ¿Cuáles serían tus últimas palabras antes de cerrar este episodio? Bueno, para las palabras que yo les quisiera dar para aquellas que se quieren salir del ministerio, para aquellas que sienten que no pertenecen ahí, yo les quiero decir que no se den por vencidas. Amén. Una vez más,
hay momentos donde el enemigo quiere venir a meter ideas en nuestras cabezas que no pertenecemos allí, que no merecemos danzarle al Señor, que Dios nos ha abandonado. Y yo les quiero decir que no permitan que el enemigo entre eso en su cabeza. Dios les dio el llamado por algo, Dios tiene un propósito para sus vidas y sigan sin importar las pruebas, las batallas, sigan en los pasos de Dios, porque Cristo es el único camino hacia la salvación. Y les quiero decir que valoren lo que tienen. Wow. Porque uno a veces se da cuenta de lo que tiene hasta que lo pierde, y creo que eso es algo que a mí me pasó, porque yo danzaba y felizmente, pero había algo que sentía que faltaba en mi interior. Pero ahora, por la gracia de Dios, que pasé le agradezco a Dios que pasé por esa prueba, porque si no hubiera pasado por esa prueba, yo no hubiera admitido y aceptado que sin Dios no soy nadie. Wow. Y no hubiera visto qué tan valioso es el ministerio para mí. Wow, gloria a Dios. Entonces, yo les quiero decir y motivar que no se den por vencidos, no permitan que el enemigo meta esas ideas en su cabeza. Dios les dio ese llamado por un propósito, y Dios tiene un propósito para su vida. Amén. Entonces, no permitan que el enemigo los destruya. Tengan fe en Dios y sigan en las cosas de Dios. Amén. Qué lindas palabras. Pues damos gracias a Dios por tu testimonio. ¿Y qué te parece si me acompañas y oramos hoy por aquellas personas que hoy están pasando una enfermedad difícil, por aquellas personas que están pasando también un cáncer, por aquellas madres que quizás tienen un hijo en un hospital con alguna enfermedad incurable, y que creamos juntos, tú y yo los dos, que Dios puede hacer un milagro hoy a través de esta oración. Amén. La Biblia dice que por sus llagas, por las llagas de Cristo, nosotros hemos sido curados. Que oremos por aquellas mujeres que quizás hoy están también pasando momentos difíciles. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos. Gracias, Señor Jesús, Padre, por este testimonio, Señor, que el hombre dio una sentencia final, pero tú, Señor, tenías un propósito aún mayor. Y hoy quiero clamar, Señor, por aquellas personas que tienen una enfermedad terminal, por madres que tienen hijos que hoy están sufriendo, Señor, de algún cáncer, de algún problema renal, de algún problema estomacal, de algún problema en los pulmones, problemas respiratorios. Yo quiero orar por madres que están pasando momentos difíciles, con hijos que tienen problemas en el corazón, problemas, Señor, emocionales, psicológicos, Señor, problemas de autismo, problemas de hiperactividades en los niños, problemas de depresión, sea como se llame, Señor, la enfermedad, en el nombre de Jesús. Tú eres más fuerte que toda enfermedad. Yo quiero clamar por mujeres, Señor, que tienen problemas en su útero, en su vientre, hombres que están pasando también enfermedad. Declaro en el nombre de Jesús que todos aquellos que nos ven hoy, Señor, están siendo tocados ahí en su hogar, Señor, a través de esta pantalla, a través de este audio, donde quiera que estén manejando o están en su casa. Señor, haz un milagro ahora, Señor. Y yo declaro en el nombre de Jesús que todo aquel que nos está viendo, que nos esté escuchando, hoy recibe su sanidad. Porque para el que cree no hay nada, Señor, que se le sea imposible. Te damos gracias y te bendecimos. Y te damos gloria por esta buena obra que has hecho en Daisy. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, Daisy, por compartir tu historia, tu testimonio. Gracias a todos aquellos que nos vieron ahora a través de este podcast. Y recuerden siempre que para cada situación difícil del hombre, Cristo es la solución.
Y si aún no te has suscrito a nuestro canal, te pido que lo hagas. Pastor Kenny Vega, compartas, dale like, por favor, comenta acerca de la bendición de haber escuchado este testimonio y juntos glorifiquemos al Señor. Bendiciones.